Vale, voy a intentar compartir la pantalla aquí para que veáis todos. Vale, supongo que veis todos mi pantalla, ¿no? Estábamos aquí hablando un poco al principio de cosas así más básicas de Photoshop, para dejarlo todo preparado con las herramientas ahí. Os hablaré ahora de un poco el tema pinceles, ¿no? Porque la gente siempre pregunta, ¿qué pinceles usas? ¿Qué tal? Al final se rulan entre todo el mundo, todos los artistas usan, o sea, los pinceles que más le gustan de otro artista y tal, al final se crean ahí una especie de mezclas, ¿no? Pero hay algún pack que otro que me parece como una buena recopilación, que no tiene demasiados pinceles porque eso al final tampoco ayuda, o sea, yo por ejemplo he pintado cartas Magic enteras con solo un pincel, o sea que es que no hace falta, o sea, si quieres conseguir algún efecto, bien, pero tampoco es necesario. Mm. Vale, pues venga. Pues nada, chicos, yo soy Mike. No sé si me conocíais ya, soy profe aquí de la escuela. Doy clase de concept art, doy clase de color digital, doy clase de anatomía también, hacemos dibujo digital. Tenemos aquí en el aula la SIM digital. Aunque bueno, yo siempre también promuevo lo de tener el sketchbook en la mochila, siempre para dibujar y tomar apuntes de cosas que veamos por la calle que nos interesan, ¿no? Ayer mismo, de hecho, que me olvidé las llaves en el coche y estuve por la noche ahí esperando para poder entrar en casa como hasta las 2. Y dije, ¿qué hago? Y dije, voy a ponerme a dibujar un poco, ¿no? Y estaba ahí y me puse a dibujar los coches que veía en la calle. En plan, hice como la parte de atrás de un Audi que me encontré, ¿no? Y dije, "Esto está guay, pero ¿qué pasa si me acerco mucho al Audi, ¿no?" Y se veía como más deformado en perspectiva, así se veía como más normal, ¿no? Y luego quería ver un ángulo un poco más trasero. No sé, es como que al final coges un poco la costumbre de dibujar en todos lados y cualquier chorrada que ves te interesa, ¿no? Ahora en el metro también, por ejemplo, que todo el mundo lleva mascarillas. Antes solía, por ejemplo, dibujarle la cara a la gente del metro para tomar apuntes y tal, ¿no? Porque siempre que hacía caras, como que acababa haciendo la misma cara, porque no había conocido o dibujado más caras, ¿no? Y me parecía interesante pillar apuntes de caras de otro tipo de gente y tal. Pero ahora que todo el mundo tiene mascarillas, como que no mola, ¿no? No se puede llegar a ver nada. Así que me dedico a dibujar en los pies. Les dibujo las zapatillas, sandalias, lo que sea. Y la verdad es que pies no había practicado tanto, o sea que viene bien, yo qué sé. De repente, ver cómo se dibujan bien zapatillas y todo, ¿no? Al final la curiosidad es lo mejor porque es lo que te hace querer dibujar cosas nuevas, aprender cosas nuevas y tal. Eh, pero sí, aquí en Voxel sobre todo vamos a hacer arte digital. Yo me encargo sobre todo del apartado 2D, aunque luego también gran parte del curso, al menos del máster de Concept, está un poco enfocado también al 3D, ¿no? Para que el Concept Artist pueda trabajar rápido y pueda, si tiene que hacer una imagen súper bonita, súper guay y tal, puede empezar a lo mejor con una base 3D y luego con lo que sabe de pintura pinta por encima. Y así todo el tema de perspectiva o a lo mejor si tienes que dibujar una especie de, qué sé, algo muy chungo, una catedral, tienes que hacer muchas ventanas, tienen que estar todas espaciadas a la misma distancia y todo, y pues hacerlo a mano puede llevar mucho tiempo y si trabajas en un estudio de concept en una oficina, no tienes ese tiempo, ¿no? O sea, yo siempre que lo hago por mi cuenta me gusta hacerlo todo manualmente y tal, yo no soy tan 3D, pero la verdad es que viene muy bien para agilizar el proceso. A mí me mola más el rollo ilustración, como veréis. Eh, ¿Veis? El rollo ilustración fantástica, todo el rollo de eso, fantasía, dragones, monstruos, cosas, me encanta. El estilo así como un poco realista, ¿no? Pero con toques mágicos, es como lo que siempre me ha gustado, ¿no? Desde que estaba en la uni, ¿no? Yo empecé a entrar en ingeniero, o sea, no sabía que existía el mundo del arte digital ni nada. Y estaba un poco harto de la carrera, ¿no? No me gustaba tantas mates, tanto tal, me parecía un poco aburrido. Y cuando vi gente jugando ahí en Recreo a las Magic, a las cartas Magic, no sé si las conocéis, pues yo estaba como, Dios, molan muchísimo los dibujos. La gente puede hacer cuadros que parecen como de museo, pero son de cosas que no existen, son de dragones y seres fantásticos y la verdad es que me enamoró. Y desde entonces llevo estudiando eso, cómo pintar y cómo dibujar, ¿no? Es una cosa que siempre me ha fascinado, pero siempre he pensado, bah, en esto no hay trabajo, nadie se puede dedicar a esto. Es lo que me decían en el colegio, ¿no? Siempre, de hecho, ni siquiera en mi colegio había un bachillerato de artes, había solamente ciencias o economía o no sé qué. Y, y la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta que no es así. Sobre todo ahora, os habréis dado cuenta la cantidad de dinero que mueven los videojuegos cada año, ¿no? O que es incluso más que las películas, yo creo, más que toda la música, eh,
es el momento, yo creo, clave, ¿no? Para intentarlo en este sector, porque la verdad es que hay un montón de oferta. Aunque hay mucha competencia, hay un montón de ofertas, siempre hay alguien que necesita un diseño de algo, ¿no? Así que la verdad es que es una buena época para dedicarse al arte digital, yo creo. Además hay unos artistas buenísimos por ahí fuera, ¿no? ¿Veis? Me encanta dibujar ese rollo ángeles y tal, cosas así un poco sangrientas a veces, ¿no? Tal. Eh, es un fanart que hice un personaje de Magic, que de hecho gracias a este fanart me contrataron para hacer cartas Magic. O sea que eso es un consejo que yo no sabía que funcionaba, pero al parecer sí. Es que si queréis currar para un juego en concreto, una empresa o un algo, podéis hacer fanart o de un personaje mítico de esa empresa para que lo puedan ver y digan, ah, mira, este tío me gusta cómo ha dibujado esto, vamos a pillarle para que nos dibuje algo, ¿no? eh, Viste, a mí me gusta mucho el rollo anime, en plan, no sé, ¿habéis jugado el Cuphead? ¿Conocéis el Cuphead? Que ahora están haciendo una serie de animación, creo, en Irlanda, del Cuphead, y quería hacerlo eso con un rollo un poco más estilizado, ¿no? Así como un poco más anime y tal. También voy mucho a convenciones de este rollo Japan Weekend, o no sé si conocéis este tipo de eventos como de cómic y tal. Y está divertido porque hay como stands y los artistas se ponen a vender prints de sus trabajos y eso, o sea que es muy divertido, la verdad, pasar ahí el fin de hablar con gente y tal. También el rollo, no sé si habéis jugado al Bloodborne o conocéis los juegos rollo Dark Souls, ¿no? Pues siempre me han molado muchísimo estos juegos y siempre he querido como hacer algo de fanart, ¿no? ¿Veis? Esta es como la muñeca del Bloodborne que te sube de nivel y tal. Este es uno de mis jefes favoritos de toda la saga. La Vicaria Amelia se llama, ¿no? Sí, un boss un poco chungo, pero está muy guay el diseño. Eh, y nada, quería hoy hablaros un poco, o sea, para que veáis un poquito de qué va el tema pintura, que veáis cómo pienso yo, ¿no? A la hora de pintar, qué cosas me parece que son clave, qué cosas me parece que podemos dejar un poco más de lado, cómo podemos empezar a enfocar el tema aprendizaje, ¿no? Para empezar a estudiar, ¿no? Perspectiva, color, un poco de todo. Y lo primerísimo de todo que os quería enseñar era el programa que solemos utilizar, ¿no? Que es el Photoshop. Hay muchos artistas que utilizan, por ejemplo, el Clip Studio Paint, que es como antes era el Manga Studio, ¿no? Y es una alternativa bastante económica al Photoshop. También tenéis el Procreate, para los que tengáis el iPad, que ahora está petándolo bastante. Y la verdad es que es muy divertido de usar porque todos los comandos que en Photoshop van con teclas, ahí los puedes hacer con los dedos, ¿no? En plan, por ejemplo, paso atrás es tocar la pantalla con 2 dedos, ¿no? Y paso adelante es tocar la pantalla con 3 dedos, por ejemplo, y luego puedes rotar y escalar el lienzo con 2 dedos así y es súper cómodo. Luego os enseño que tengo aquí el iPad, está muy, muy guay. Eh, entonces, lo primero, antes de instalarnos un pack de pinceles que os quiero dar para que tengáis, para que podáis experimentar en casa y tal, era poner un poco las opciones del Photoshop que usamos a la hora de pintar. No sé vosotros, pero a mí me... A ver, espera, voy a chequear que está todo... Ah, mira, es que se ha minimizado la pantalla de Zoom. Vale, vale, ahí está la gente. Ok. Eh, no sé vosotros, pero a mí a la hora de pintar no me gusta ver más que el cuadro. O sea, no quiero ver ahí un montón de menús, un montón de opciones. Me parece que me distrae un poco. Me gusta solamente estar centrado en el dibujo, como si estuviera pintando en la vida real, como si yo estuviera con el cuadro, con mi pincel y ya está. Entonces, las opciones mínimas que yo suelo tener aquí presentes, como podéis ver, son las capas, ¿no? Las capas fundamentales. Esto es una cosa que aporta el arte digital que no tiene tradicional, o, bueno, lo tiene pero de formas como muy chungas de usar, ¿no? O sea que realmente es muy sencillo en el arte digital pillar capas, hacer las cosas en capas para luego poder borrar, editar capas por separado, no hacernos un lío, poder ser más permisivos con los errores, ¿no? Si estáis haciendo, no sé si habéis pintado con acuarela alguna vez, os mola la acuarela, pues os habréis dado cuenta que los fallos son muy difíciles de corregir, es decir, no hay acuarelas de color blanco. Tú empiezas desde el blanco hacia el oscuro. Y si cometes un fallo y te cargas un blanco que no debes, game over. O sea que es una cosa que aquí tenemos mucho más fácil de editar. Luego, otra cosa muy importante, el selector de color. Depende mucho de la gente esto. Hay gente que, bueno, yo por ejemplo prefiero tener aquí para elegir todos los colores que quiera, pero mucha gente, por ejemplo, hace esto. Y coge las muestras y tiene aquí unos colores que les gustan, se pillan una paleta de colores que les interesa, ¿vale? Esta es como la que viene por defecto, no es muy allá,
pero podéis coger, por ejemplo, la paleta de un cuadro que os guste, con tonos que así variados y tal, ponerlas aquí, ir pillando los tonos directamente, ¿vale? Entonces, es otra forma de trabajar. A mí me gusta tener este, o sea que poneros el que queráis. Y por último, y ya lo último, tenemos el tema del navegador, ¿no? Que les estaba diciendo antes a los chicos, que el navegador no soy tan fan por el hecho de que comprime los píxeles y a veces lo que ves en el navegador realmente es un poco deforme, ¿no? A veces estoy pintando una cara de un personaje y el navegador se ve súper fea, ¿no? Porque he comprimido los píxeles y es como, qué raro es esto. Hay una forma mejor de hacer esto, fijaros. Voy a coger este lienzo, voy a pintar aquí un garabato cualquiera y yo quiero tener mi navegador Pro, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es venir a ventana, organizar, y aquí podemos pillar y decirle, quiero una nueva ventana para mi archivo. Aquí abajo, ¿vale? Pinchamos, ¿veis? Y nos abre esto, que podemos hacer pequeñito, como un navegador. Tenemos aquí. Entonces yo, si pinto aquí, los cambios se hacen ahí. Es simplemente otra ventana, pero la estoy viendo en pequeño y a tiempo real, ¿no? Y además tiene una cosa muy chula. Es una cosa que he descubierto en plan mezclando cosas que yo conocía del Photoshop y de repente se me ha ocurrido. Pero bueno, antes de eso me estoy dando cuenta que no tengo los atajos puestos. Os voy a dar un repaso muy rápido de los atajos que tengo yo, que realmente son muy sencillos, ya lo veréis, para que podáis pintar más a gusto. Vale. Básicamente, tengo, vale, para el pincel, por defecto, necesitamos un atajo para el pincel, necesitamos un atajo para el lazo. La herramienta del lazo es clave a la hora de pintar. Se pinta mucho más rápido con el lazo y podéis hacer edges suaves mezclados con edges duros, que es cuando de repente tienes un borde muy cortante seguido de una pincelada muy degradada, muy suave. Eso produce efectos muy bonitos en los cuadros, ya lo veréis. Tenemos que tener también un atajo para aumentar y bajar el tamaño del pincel, ¿vale? Tenemos que tener también un atajo para voltear el lienzo, ¿ok? Todo esto, si no lo estáis acostumbrados a oírlo, ahora lo voy a explicar uno a uno, ¿eh? Voltear el lienzo. Y a ver, me estoy dejando alguno importante. ¿Se os ocurre alguno que a lo mejor me haya dejado por ahí? Realmente es que no son tantos. Ah, bueno, mira, sí, la herramienta del dedo para difuminar. Eso puede estar guay. Vale, pues la herramienta del dedo es importante. A ver, que parece que está la gente hablando aquí por el chat. Uf, va muy rápido el chat, ¿eh? Es como un directo de YouTube. Tú Ah, va. A ponerlo en grisalla. Muy bueno. Eso también sí, lo iba a comentar. El pincel mezclador. Sí, uso el pincel mezclador. No lo uso tanto, pero la verdad es que se pueden hacer cosas chulísimas. Algunos artistas que son más painterly les gusta pillar con el pincel mezclador y arrastrar la pintura a hacer formas muy bonitas. Luego os haré también un ejemplo. De hecho, cuando haga el environment os haré un ejemplo de esto. Esta clase dura 2 horas, ¿verdad? Vale, pues creo que nos da tiempo a todo. Vale. Como bien me habéis dicho, vale, la herramienta del dedo y luego explicamos lo de ¿cómo se llama? Grisalla, eso. Vale, entonces, en el pincel yo tengo la B, viene por defecto, ok. Luego, al lado de la B, me gusta tener un botón para pintar y otro para difuminar, o uno para pintar y otro para el lazo. Esto ya depende de vosotros. A mí me gusta, por ejemplo, tener el dedo al lado de la B, que es la tecla N, ¿vale? Me gusta tener las cosas cerca. Y luego, como soy diestro, me gusta, en plan, tener en la mano izquierda lo más cómodo posible las teclas más cercanas para todo el tema de bajar y disminuir y subir el tamaño del pincel, que eso es clave. Entonces, para disminuir el tamaño del pincel, por ejemplo, lo tengo en la Q, ¿no? Y para aumentar en la W. ¿Veis? Están ahí al lado las teclas, es muy sencillo, ahora veremos cómo funciona. Y luego para el lazo, por ejemplo, lo quiero tener también muy cerca, hago mucha selección y con el dedo izquierdo, o sea, el dedo de la mano izquierda, tengo en la tecla A justo ahí debajo para coger el lazo. Vale, esto ya es solo desarrollar memoria muscular, ¿eh? Ahora veréis que es muy sencillo. Para voltear el lienzo, por ejemplo, me gusta tenerlo en F2, pero sé que en esta escuela mucha gente tiene lo del control F. Y luego para la grisalla, ahora os diré cómo poner esto. Control Y. Ahí está.
Vale, entonces, ¿cómo podemos cambiar todo esto? Muy sencillo, fijaros. Si vamos a edición, métodos abreviados del teclado, nos sale esta pantalla de aquí y nos permite, aquí arriba, movernos entre los menús de aplicación, de paneles, de herramientas, tal. Entonces, en el primero aquí yo puedo fácilmente decir, voy a asignar una tecla para voltear el lienzo, por ejemplo. Yo sé que voltear el lienzo horizontal está en imagen, rotación de imagen y voltear el lienzo horizontal. Y ponemos F2, ¿vale? Mi F2 ya está en uso, no sé qué, me da igual. O sea, es mucho mejor de lo que sea que estaba. Así que vamos a poner F2. Y, por cierto, ¿a alguien se le ocurre por qué es importante voltear el lienzo? O sea, coger y hacer esto. Por ejemplo, sí, me está diciendo por aquí para ver si la cara de un personaje, los ojos están bien simétricos o se nos ha ido un poco un fallo. Totalmente cierto. De hecho, también eso, para ver que el cuadro está bien equilibrado, o sea, que no se nos quedan las cosas para un lado y no nos hemos dado cuenta, siempre tendemos a dibujar más en un ángulo, en una dirección sin darnos cuenta. Muchas veces, incluso estamos pintando un cuadro, llevamos 10 horas pintando un cuadro. Ya no tenemos una visión objetiva de lo que está pasando en el lienzo. Ya es como, no, porque ese pajarito, ese árbol tal no me gusta, está pintado raro tal, y estamos todos rayados con una cosa minúscula del cuadro y no podemos apreciar la gran imagen, ¿no? Que es lo que importa. Cuando estás en una sala de un museo, no te acercas a un cuadro porque ves un detalle en una esquina, te acercas a un cuadro porque de lejos mola muchísimo. Todos los cuadros que hagáis de lejos, o sea, ya pueden ser geniales de cerca, que si de lejos no se entienden bien y no molan, no sirven para nada, ya os lo digo. Entonces, es clave centrarse, por eso, de hecho, tenemos el navegador ahí arriba, ¿vale? Porque es clave ver siempre que el cuadro en pequeño está funcionando, que todo se entiende bien, ¿ok? Me están diciendo aquí cosas por el chat. Los fallos que no ves tu nombre total. Sí. Para no cagar en las proporciones. Sí, sí, sí. La goma, me están diciendo aquí otro comando. Este, como está en defecto en la E, yo realmente ese ni lo toco, pero sí, yo lo suelo tener en la E. Vale, vamos a seguir cambiando los atajos. Tenemos aquí métodos abreviados del teclado y ahora queremos cambiar el lazo y tal, pero aquí no está. Entonces tenemos que venir aquí arriba y decir, ah, no, esas son las herramientas, ¿vale? Esta pestaña desplegable. Aquí las vemos todas. Aquí, fijaros, tengo el lazo. Le voy a poner la A, por ejemplo. Tengo... Mira, el dedo. Vamos a ponerlo en la N. Mira, disminuir el tamaño. Estaba en la coma y la exclamación. Para la gente que es diestra, siempre me ha parecido un poco incómodo, ¿vale? Tener que mover tanto la mano así. O sea que me parece más intuitivo disminuir el tamaño en la Q y aumentar el tamaño en la W. Os dirá, no, ya está siendo usado porque no sé qué. Le decís, me da igual, Enter. Y ya está. Vale, o sea que ya tenemos un poco todos. Ok. ¿Veis? Ahora con la Q y la W, estoy aquí pulsando a muerte. Puedo aumentar y disminuir el pincel al gusto, ¿no? Y básicamente hay otro comando importantísimo que han dicho en el chat, que esto lo uso muchísimo, cada vez más, de hecho. Cada vez más. Mira, podéis pensar que en una imagen como esta, yo qué sé, a ver, cualquiera realmente, o sea, esta. Podéis pensar que en una imagen como esta es como, ala, el color rosita y tal, qué guay, no sé qué, con el color verde aquí, los morados, que es como lo que hace la imagen, pero realmente no es nada de eso. Lo que hace que esta imagen de verdad resalte y llame la atención es el esquema de los values que hemos puesto por debajo, es decir, cómo hemos organizado los diferentes tonos de gris, desde los oscuros hasta los claros, para que se entiendan las cosas, destaquen las siluetas y esté todo bien ordenado en la imagen. Eso es ultra importante, muchísimo, muchísimo más que el color. Por eso en mi asignatura estamos una gran parte de la asignatura, sobre todo al principio, los primeros meses, trabajando totalmente en blanco y negro, y luego ya cuando dominamos eso, es cuando empezamos a meter ya toques de color, entendemos para qué sirve el color, ¿no? Porque el color no es simplemente porque está ahí. El color sirve para enfatizar cosas, contar mejor una historia,
cambiar el mood de la imagen, más triste, más alegre, ¿no? Más colorido, más deprimente, más gris, todo, ¿no? O sea que ahí podemos elegir. Y es muy importante poder a voluntad cambiar el lienzo entre blanco y negro y color. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? No está en los métodos abreviados. Ahora veréis que la única forma de cambiar esto, y tardé en averiguarlo, pero funciona muy bien, es venir aquí en vista y arriba nos pone ajustes de prueba. ¿Vale? Venimos aquí y le vamos a decir que los queremos a medida. O sea que nos saldrá esta ventana de aquí. Y aquí nos va a decir condiciones de prueba, dispositivo para simular. Y aquí tenemos lo típico de CMYK, no sé qué. O sea, básicamente cuando pulsamos control Y, lo que hace el Photoshop es cambiar entre un modo de color u otro, ¿vale? Normalmente estamos en RGB, pero mucha gente para imprimir quiere usar el CMYK y cambia y mira cómo se ve en CMYK. Hoy en día las imprentas a las que imprentas buenas no hace falta ni siquiera llevarles el archivo en CMYK, se lo llevas en RGB y tiene unas impresoras buenísimas que te lo hacen genial. Sí, o sea, si queréis imprimir, ir a una imprenta que esté medio especializada en ilustración, porque la verdad es que va a rentar. Salen las imágenes con calidad bastante buena. Aquí le tenemos que decir entonces, vistos de dot grain, no sé qué. Yo creo que todos estos son iguales, pero 20% es el que suelo poner, que es como el estándar. Ok, si le damos a OK, anda, ya está todo en blanco y negro. Fijaros, vamos a hacer control Y, ¿veis? Nos cambia entre modo color y modo blanco y negro, cualquier imagen. ¿Ok? Además, tiene una ventaja muy importante que no tienen otras opciones, y es que si yo pinto, pongo en blanco y negro, aquí en mi navegador Pro me está dando lo que está ocurriendo de verdad. Y no solo eso, sino que yo puedo pillar colores y aunque yo lo vea en blanco y negro, el Photoshop lo reconoce como que es verde. Entonces puedo seguir pintando un cuadro en blanco y negro sin miedo a liarla con los tonos, sin miedo a coger el color que no es. O sea que esto del control Y es de las mejores opciones que hay para pintar. Lo que os quería decir que yo suelo hacer, de hecho, es poner mi navegador. Espera, que aquí se ha rayado esto. Ah, me lo está poniendo en CMYK. A ver, aquí me lo pone en blanco y negro. Vale, es porque he abierto el archivo antes de cambiar la opción. Lo que tenemos que hacer es esto. Ahora estará bien. Ahí está, ¿veis? Entonces, si yo estoy pintando un cuadro y mientras pinto puedo ver que en pequeño y en gris funciona muy bien, ese cuadro está destinado a ser la hostia. O sea, ese cuadro ya es un éxito, ¿vale? Entonces, así no os perdéis con los detalles. La verdad es que es muy buena idea tener un navegador y además en blanco y negro ahí en una esquinita y no parar de mirarlo mientras pintamos. O sea, yo prácticamente miro más casi el navegador que el propio lienzo, muchas veces. Menos cuando estoy metido en detalles y tal, que entonces hay que hacer zoom, ¿no? Vale, hasta aquí el apartado técnico. Vamos a... Esto empezó a las 11, tenemos hasta la 1. Para invertir... Sí. Tienes que pinchar en el navegador y darle a control Y a ver si funciona. Eso es con el navegador real, ¿no? Vale, tienes que hacer ventana, organizar nueva ventana para tal. Y te va a salir como una nueva ventana a tiempo real que tú puedes hacer pequeñita y que sirva de navegador. Hmm. Hmm. Vale, pues sí quería hacer aquí una demo de pintura de paisajes, ¿no? Entornos, environments, como se llama ahora, ¿no? Así como fantásticos. Vamos a ver un poco de cosas a tener en cuenta, ¿vale? Voy a dar un pelín de teoría antes de empezar a hacer la demo y me gustaría también que pintaseis conmigo a la vez para ver qué cosas os salen, para que me digáis preguntas y tal. Yo luego cuando pinte también iré explicando lo que se me vaya ocurriendo, pero vosotros aprovechad para hacerme preguntas mientras pinto, porque yo mientras pinto en plan me pongo en modo autista ahí dibujando tal y se me olvida hablar. Básicamente, a ver, se me carga esto. Tengo aquí una hoja con diapositivas, pero no quiere cargarse. No sé qué, preview. Bueno, preview file. Qué raro. Normalmente me enseña las imágenes sin problema ahí.
Voy a probar a salir y entrar. Ok. No me creo, me voy a tener que descargar todo. No puede ser. Vamos a coger todas y clic derecho. ¿No había una movida de Made Available Offline o algo así? Preview, download. A ver, vamos a hacer preview. Si nos dice que no, las descargamos y fuera. Sí, ahora. A descargar. Tengo ahí todas las diapositivas. Mira, ahí está. ¿Quieres salir del sitio web? No sé qué. No. Vale, mientras se descarga vamos a ir viendo un poquito temas de perspectiva, ¿ok? Esto es como... Es como una de las partes más importantes que pueden existir en el dibujo, ¿ok? Y muchas... bueno, por cierto, si pulsáis la tecla F, podéis cambiar entre el modo pantalla completa para que no os moleste nada y tal. Yo a veces me pongo con esto porque es como lo más inmersivo, ¿no? Tienes todo en negro y tal. Pero prácticamente la perspectiva es una de esas cosas que es como la clave, o sea, lo más básico para poder dibujar cosas de nuestra imaginación, ¿no? Bueno, más bien de memoria, no me gusta tanto lo de dibujar de imaginación porque siempre dibujamos de cosas que hemos visto, o sea que en verdad es como dibujar de memoria. Pero básicamente si queremos inventar, diseñar de todo, tenemos que hacer que se vea realista, ¿no? Es decir, si no queremos hacerlo rollo Picasso siempre, queremos que nuestro trabajo tenga un poco de realismo, vamos a tener que aprender un poco materia de perspectiva, ¿no? Cómo funciona la perspectiva. Incluso antes de aprender a dibujar la anatomía del cuerpo, yo a los alumnos les enseño eso, cómo funciona el espacio 3D, cómo podemos simular que hay profundidad en una imagen, aunque no sea más que un plano, ¿no? Porque es lo que es una imagen. Y no vamos a entrar dentro de cosas muy complicadas, pero vamos a ver un poco aquí las bases, ¿no? Me voy a ir descargando también unos... Uf, qué lento que va esto. ¿Será que el internet debe ser un poco chusta ahora? Debe ser que todo el mundo en la escuela está usando el internet a fuego, yo creo. Tiene que ser algo de eso. A ver, voy a cancelar aquí. Y los pinceles de... ¿Os han pasado un link con pinceles? ¿Puede ser? ¿No? Vale, voy a buscar porque entonces igual está aquí en el sistema. Descargas, historia... Mira, los del chat están diciendo algo. ¿Sabes? Un poco lento cuando tiene que... Ya, no, es que en la escuela está hoy todo el mundo a fuego con los ordenadores. Yo creo que es por eso, ¿eh? Normalmente va bien. Pero vamos a buscar un pack de pinceles interesante. Vale, yo voy cambiando de pinceles cada X meses realmente, hasta que mientras voy encontrando los que más me gustan, los que tal, me aburro de unos, quiero probar otros. El último que la verdad me está molando ha sido el pack de pinceles de Ahmed Aldori, que es un youtuber y artista digital que hace contenido de tutoriales, de todo, como, yo qué sé, cómo pintar pelo, cómo hacer poses, caras. La verdad es que tiene recursos muy chulos. Y ha puesto su pack de pinceles gratis en Gumroad que nos podemos bajar si decimos que queremos pagar $0, ¿vale? Nos dice, ¿cuál es tu dirección de correo electrónico? Bueno, voy a poner la de la escuela. No hay que hacer login ni nada, ¿eh? Esto os lo envían al correo. Dice, recibir. Selecciona todas las imágenes de puentes. Ok. A ver. Creo que no hay más puentes. Mira, aquí hay otro. Vale, entonces ahora le das a View Content y os podéis descargar aquí los pinceles, ¿vale? Le das aquí a descargar. Mira, esto sí que se descarga rápido. Y solo con hacer clic en los pinceles se han cargado, fijaros chicos. Tenemos las carpetitas, ¿no? Y la última es la que nos hemos bajado, ¿vale? Si no queréis esta, podéis venir ¿cómo se dice? Gestor de ajustes y decimos esta carpeta fuera, eliminar. O sea, es que los pinceles por defecto del Photoshop tampoco es que los use nunca realmente. Vale, tenemos esto. Tenemos aquí los pinceles de Ahmed. Ahí está. Y vamos a dibujar un poquito en perspectiva. Si los queréis bajar, bueno, ¿habéis todos conseguido entrar en la página web y tal? Si buscáis Ahmed Aldori Brushes en Google, os saldrán
Ahmed Aldoori, ahí arriba anda. Ah, sí. A ver, te lo voy a buscar si quieres. ¿Lo tienes? A ver, eso, este debería salir. Estos son. Ahí está. Sí, es un precio justo. Sí, sí. Como queráis. A ver si me ha descargado ya esto. No, qué raro. Vale, bueno, confiemos en que el Drive pueda descargar esto. Esto tengo que enseñar para temas de teoría y tal. Mm, qué lento, tío. Bueno, básicamente tenemos que conocer, al menos lo que sea, lo más básico de perspectiva antes de empezar a hacer nuestro propio entorno, ¿vale? Fijaros, estoy seguro de que la mayoría de vosotros habéis oído ya el término de un punto de fuga, dos puntos de fuga. Eh, Vamos además también a ponernos una cosilla aquí que nos permita desplazar bien el lienzo, que viene estando en menús, no, perdón, menús no, en preferencias, espacio de trabajo o herramientas. Ah, aquí. En preferencias de Photoshop, en herramientas podéis activar permitir desplazamiento. Es una cosa que tardé años en encontrar y yo estaba como, ojo, es que es muy incómodo pintar aquí. Pero esto básicamente lo que es este de aquí, lo que nos permite es coger el lienzo y moverlo, ¿vale? En plan, todo lo que queramos. Claro, esto es como por fin puedo hacer así y pintar en el lado que quiero, ¿sabes? Sí, 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 es que si no es un rollo. Eso está en edición, preferencias y en espacio de trabajo, ¿no? Sí, sí, en espacio de trabajo. Ahí está. Mucho mejor, mucho más cómodo. Vale, pues fijaros, vamos a mirar, a pillar alguno de los pinceles. Veréis que hay un montón de pinceles aquí de textura, de tal. Ah, sí, herramientas, espacio de trabajo. Eso es. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando estamos queriendo transmitir la sensación de profundidad, y esto en un paisaje es clave, es fundamental, eh, tenemos varios recursos que nos pueden ayudar. Uno de ellos es la perspectiva, ¿no? Pero además hay otro tipo de perspectiva, que igual lo conocéis, que se llama la perspectiva atmosférica, que luego vamos a ver también lo que significa. Para paisajes, muy buena idea utilizarla. Pero también es clave, yo creo, entender qué ocurre cuando las cosas se alejan, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, ¿sabéis?, una línea de horizonte, o sea, la perspectiva, para que sepáis cómo dibujar algo con profundidad, tenéis que entender, por ejemplo, este es nuestro cuadro, nuestro lienzo. Siempre en el lienzo va a haber una línea de horizonte. Y esto es muy confuso porque la gente mm, con ese nombre, o sea, ese nombre mm, hace más daño, ¿sabes?, de lo que ayuda. Porque la línea de horizonte realmente no se refiere al horizonte. Ahora veremos de una forma muy sencilla que entendáis lo que es. Básicamente, ¿veis? Vamos a poner aquí okay, ahí, Horizon Line. Básicamente, cuando vemos un campo de trigo, tenemos una línea recta al final y podemos pensar que esa es la línea de horizonte. Pero no es lo mismo el horizonte que la línea de horizonte. Deberíamos encontrar otro nombre, de hecho, para esto. Porque la línea de horizonte, ¿qué ocurre con ella cuando estamos, por ejemplo, en el espacio? Ya no hay ahí un horizonte. ¿Eso significa que las cosas dejan de tener perspectiva? No puede ser, ¿no? La línea de horizonte, lo único que es básicamente la unión entre mis ojos, ¿vale? Donde yo estoy mirando, porque si yo tengo el horizonte ahí y de repente miro hacia arriba, yo tengo un nuevo campo de perspectiva delante de mí, ¿verdad? Entonces, tenéis que pensar siempre que es un poco la unión de nuestros ojos, de nuestras pupilas, ¿vale? Y para explicar esto tenía una imagen aquí que a ver si me deja descargar. Ah, qué rabia, tío. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ah, mira, me deja descargar imágenes individuales. ¿Qué es esto? No me deja abrir un JPG. Nice.
Necesitas una aplicación nueva para abrir este vínculo. What? Visor de imágenes de Windows. ¿No está por algún lado aquí? Qué raro. Ah, mira, aquí está. Ah, mira, sí, me deja descargar algunas imágenes. Em, vale, entonces, lo malo es que, claro, como no las tengo nombradas para describir lo que hay en la imagen, porque no me hace falta normalmente, voy a tener que improvisar un poco. Pero, por ejemplo, en un dibujo como este, ¿dónde diríais que está el horizonte? Exacto. Entonces, ¿esta chica ahora mismo está por encima del horizonte o por debajo? Está por encima. El horizonte estará por aquí. Ella está por encima. Es decir, ¿yo dónde estoy? Si yo fuera una persona en esta imagen, ¿cómo estaría respecto a esta chica? Exacto. Yo estaría como agachadito, ¿no? Como si estuviera sacando una foto desde abajo, así como muy épica, para una portada de una revista o algo así, ¿no? Siempre la gente le gusta poner planos de cámara muy épicos y acercarse al suelo para que la persona parezca muy grandiosa estando por encima del horizonte. O por el contrario, podéis elegir hacer el plano de cámara, vuestro tiro de cámara desde arriba, de que veamos los personajes desde arriba y que parezcan que son más inofensivos, como más por debajo de nosotros, ¿no? Dan como diferentes sensaciones. Vamos a ver el tema de los puntos de fuga, ¿no? Así muy rápidamente. Es decir, yo cuando me empiezo a hacer un environment, muchas veces, de hecho, puede que use este propio lienzo para hacer aquí todo mi environment. Básicamente, podemos empezar dibujando lo más sencillo. Podemos aprender todo lo que se tiene que aprender de perspectiva, o prácticamente, una gran parte, empezando a dibujar solamente cajas, ¿vale? Seguramente conoceréis dibujantes que dicen que dibujar cajas en perspectiva es muy importante. Básicamente, fijaros, si yo desde este punto en el horizonte tiro líneas, todas las líneas que sean paralelas entre sí, como puede ser el techo de esta casita, ¿vale? Y la planta de esta casita, incluso el marco de la puerta por arriba, ¿no? Son líneas paralelas entre sí. Es decir, ¿qué son líneas paralelas? ¿Qué significa líneas paralelas? Que no se tocan nunca. Entonces, ¿por qué he dicho que son líneas paralelas si se están al final tocando en ese punto del horizonte? Exacto. Las líneas paralelas se tocan solo en el infinito, ¿no? He oído a gente dar esa definición y es cierto. Y el infinito realmente es un punto en el horizonte, porque puede estar tan lejos como nosotros queramos, ¿vale? Siempre hay una distancia menor. Entonces, esa es la norma número uno de la perspectiva que no puede olvidar nadie y que si os la metéis bien en la cabeza vais a poder hacerlo de forma mucho más intuitiva. Y es que eh, la línea de horizonte se pegan solo. Vale, es decir, las líneas paralelas siempre convergen a un solo punto en el horizonte, ¿ok? Eso es clave para dibujar en perspectiva, ¿veis? Yo con esto puedo, por ejemplo, decir, vale, ¿qué pasa con la otra dimensión de la casa? Porque esto parece como una especie de fachada esa del oeste que se ven como en la treza, ¿no? Básicamente le queremos dar un poco de dimensión. Es muy buena idea poner un segundo punto de fuga para esas otras líneas paralelas que necesitan ir a algún lado en el horizonte. Así que podemos también tirar rayas para completar nuestra casita, ¿no? Por ejemplo, tenemos una casa así, ¿ok? Y veis que una vez tenemos esto podemos empezar a añadir más cajas, ¿no? ¿Veis? Es muy buena idea dibujar lo que no se ve. Estoy dibujando las partes de la casa que no se ven, solo se verían si la casa fuera de cristal, ¿verdad? Y esto es clave para entender bien la profundidad. Yo a los alumnos cuando hacemos anatomía siempre les digo, siempre que dibujéis, por ejemplo, una cabeza humana,
aunque no la dibujéis, en todo momento tenéis que saber dónde estaría, por ejemplo, la oreja de la persona que no se ve, ¿vale? O sea, mi otra oreja, por ejemplo, vosotros para saber dibujar bien la línea de los ojos, que estén bien proporcionados y tal, es interesante que entendáis dónde estaría ahora mi oreja, aunque no la podáis ver, ¿no? O sea, dibujar a través del objeto es una muy, muy buena idea. Yo tenía por aquí una imagen. Me voy a ir descargando todas una a una, yo creo, si es que ya me da igual. Vamos a pillar aquí todas. Vale. Ahí está. Vale, supongo que puedo abrir todas con el visor este de QuickTime, ¿no? Supongo que me dejará. A ver. Es que no me sale en el... Ah, bueno, mira. ¿Este? Creo que han tocado estos... A ver. Elegir otra aplicación. Usar aplicaciones. Y no sale. Voy a buscar fotos. No, Backpack, no se busca aquí. Nada, es que ya les digo, han tocado algo en esos ordenadores que no tienen la opción de las fotos. Pero bueno, da igual, las abrimos ahí con el QuickTime. De hecho, foto... Ah, sí. Nos han quitado fotos. Sí, sí, sí. Mala suerte. Qué pena, en el de QuickTime es un poquito lento ver todo esto, ¿no? Estoy buscando una foto de un dibujo. Estoy buscando una foto de un dibujo que le hice a los alumnos para que entendiesen bien la perspectiva, pero no sé muy bien cuál puede ser. No se puede ver como vista previa, no sé. Ver iconos muy grandes. Ah, mira, aquí está, bien, por fin. Vale. Ok, sí, os quería enseñar esta imagen. Vale, por fin lo hemos conseguido. Básicamente uso esta imagen para explicarle a los chicos un poco cómo pienso a la hora de dibujar, ¿no? Es decir, no es que yo siempre haga esto cuando estoy dibujando, no es que siempre haga las cajas, ¿vale? Pero siempre intento tenerlas en mente. Entonces es interesante ver qué pasa con los objetos cuando están ahí sujetos a un horizonte que hemos establecido, ¿no? Es decir, si yo dibujo ese personaje por cajas, cada caja va a cambiar en función de cómo esté más a mi altura visual o menos, ¿no? Es decir, las cosas que están a mi mismo nivel las voy a ver planas, es decir, si yo cojo este sketchbook, lo pongo así y lo pongo a la altura de vuestros ojos, seguramente veréis solo una raya negra, ¿no? Pero si hago esto, veréis toda esta parte de aquí. O sea, cambia un montón el objeto dependiendo si lo subo por encima de vosotros, lo bajo o no. Y lo mismo tenemos que hacer a la hora de dibujar, por ejemplo, personajes o entornos. Es decir, en este personaje, lo que estamos viendo aquí en el pecho es una caja que está a nuestra altura. Es decir, está en nuestra línea visual, en la línea horizonte, por tanto la vemos bastante sin perspectiva, bastante plano todo, ¿no? Pero fijaros qué interesante, conforme vamos bajando, empezamos a ver poco a poco cada vez más de la parte de arriba de las cajas de las que está compuesta el personaje. Para la barriga tenemos una caja en la que vemos un poco más el plano de arriba. Para el muslo tenemos aún más visión de lo que está ocurriendo con esa caja. Y ya los pies los vemos casi del todo desde arriba, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de gente que dibuja los personajes totalmente planos, es decir, que vemos tanto plana la cabeza como luego los pies. Y eso se carga toda sensación de perspectiva, o sea que es muy importante entender bien dónde está la línea de horizonte cuando estemos haciendo diseños de personajes y aún más cuando estemos pintando paisajes, ¿vale? Como podéis ver, esto que os he dicho de las cajas no es simplemente para fastidiar, en plan, no, hay que dibujar cajas, hay que hacer en plan perspectiva, es muy denso, es muy tal. Es muy importante para poder luego empezar a hacer construcción anatómica, ¿no? La perspectiva la damos al principio de curso para luego enseñar los músculos del cuerpo, los huesos del cuerpo
y enseñar a los alumnos cómo lo pueden dibujar en diferentes ángulos y rotar cada parte del cuerpo en 360 grados, ¿no? Para dibujar básicamente esa parte desde cualquier ángulo, ¿no? Que es un poco lo que queremos hacer para dibujar personas de imaginación en poses guapas, ¿no? Así que, básicamente, ¿veis? Vamos a pasar ahora a hablar un poco tema composición. Perspectiva, esto es como lo más basic que os quería enseñar, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de composición que me parece muy interesante para que empecéis a pillar ideas para dibujar vuestro paisaje, ¿ok? Vamos a ir aquí a pues, el curso, Enviro, y tengo aquí, tengo que descargar todas, perdonadme chicos. Download. Vale, entonces quiero que me digáis, para vosotros, ¿qué significa la composición? ¿Qué creéis que es? ¿Qué estamos hablando cuando decimos composición? Estructurar los pesos de la información de la imagen. O sea, ponerlo de forma que la imagen esté compensada en todo su... Tal vez dar más peso a una parte de la imagen para que la vista se centre en ese punto importante. Sí, este es, sí, o sea, incluso se podría decir de forma más simple, yo creo, porque eso es un aspecto de la composición, pero no es todo, tampoco necesariamente. La composición, así para que lo entienda todo el mundo, no es más que la forma en la que colocamos elementos dentro del cuadro, básicamente. Nuestra intención a la hora de pintar una ilustración, por ejemplo, es contarle al espectador una historia, ¿verdad? Entonces, esta historia puede cambiar muchísimo, creedme, dependiendo de cómo coloquemos los elementos que están dentro de la imagen, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos que creo que os pueden inspirar. Por ejemplo, a ver. Ahí tenéis lo de environment. Ay, ¿dónde está la otra? Es que sin verlas es un lío que flipas. Aquí tienen que estar. Tienen que estar todas aquí. Ahí está, vale. Y deberían estar... Sí, eso es, todas aquí. Vale, vamos a poner un ejemplo de composición para que veáis un poco cómo tenemos que pensar para poder contar una historia bien, ¿ok? Fijaros. Para abrirlo con él. Esto. Vale, muy interesante. Fijaros en este cuadro. De momento, ignorad las flechas. Vamos a hablar un poco de la forma en la que podemos contar la historia para guiar la mirada del espectador por el cuadro. En este cuadro, claramente, bueno, a ver, es muy obvio, está ya señalado, pero ¿dónde empezaríamos a mirar este cuadro? Seguramente aquí, ¿no? ¿Alguien sabe decirme por qué? Eso es. En este cuadro tampoco es que haya colores exageradamente llamativos, salvo en una zona muy pequeña. El artista ya de primera nos está diciendo qué es lo primero que debemos notar en el cuadro para atraer atención a esta zona. Seguramente él quería que viésemos esto y luego ya nuestra mente se acostumbra y dice, ¡hala, mira qué súper fachada aquí como de un edificio enorme con un arco de triunfo aquí delante y todo súper bonito pintado, ¿no? Así como en la mañana, como con mucho vapor ambiental, ¿no? Que hace que las sombras no sean tan oscuras. Y nuestra mirada, si os fijáis, ¿no os dais cuenta que empieza a hacer un poco esto? ¿No? Empieza como a caer en una curva hacia la derecha. ¿Alguien sabe decirme por qué? Ah, mira, eso no me había fijado, pero por un lado, dices los soldados. Puede ser, ¿eh? A ver, esta distancia no sé muy bien hacia dónde caminan, pero es verdad que por la inclinación de los pantalones da la sensación que van para ahí. Pero además, fijaros que ha dejado la plaza libre, el suelo de la plaza está libre, pero los personajes que se mueven por la plaza describen una sutil curva que no existe, pero al mismo tiempo está ahí, detrás de todo, ¿no? Estas son líneas imaginarias que guían la forma en la que vamos a colocar las cosas para poder mover
la mirada por el cuadro, ¿no? Fijaros qué bonito, cómo empezamos aquí, vamos bajando y de repente, después de ver todo esto súper bonito, elegante, enorme, grandioso, empezamos a ver como gente más humilde, en plan, a lo mejor arrastrando un carro, ¿no? Así como con ropas que no son tan vistosas, tienen un perro aquí y todo, ¿no? Entonces, vamos bajando por aquí, hacemos una especie de espiral y ya llegamos aquí a estas señoras de negro, ¿no? Es una potente silueta de negro que resalta frente a estos colores como más claritos del suelo, ¿no? De los adoquines, de la plaza. Y la verdad es que nos quedamos aquí mirando un poco esa silueta tan bonita, ¿no? Para luego ya poder seguir y volver al inicio, ¿no? Entonces, fijaros qué inteligente el artista que ha pintado esto, que ha sabido guiarnos por toda la imagen para contarnos incluso una historia, ¿no? De cómo es este entorno, cómo es la gente que habita este sitio, que se mueve por aquí, ¿no? O sea que esto es solo un ejemplo de muchos. Vamos a ver alguno más. Por ejemplo. Eh, vale, esta imagen está muy chula también. Sí, aquí eso le va a hacer uno. Básicamente, esta imagen, el artista claramente quería expresar aquí movimiento, a saco, ¿no? Todo lo más agresivo, más dinámico que puede ser, ¿verdad? Entonces, está utilizando un recurso que en el arte más clásico no se usaba demasiado, que es el tema del escorzo, ¿no? Todos sabéis lo que es. Cuando algo se acerca a la cámara un montón y da la sensación como de mucho movimiento, mucho dinamismo. Hace poco, hace unos días creo, sacaron un tráiler del Watch Dogs, ¿no? Un juego este, y básicamente el tráiler lo hizo el tío que hizo Spider-Verse, ¿no? Es el director del tráiler, que es un tío que es un crack, es de hecho de aquí de Torrelodones el tío. Y básicamente había como muchos zooms a la cara del protagonista, que tiene como una especie de máscara de gas o algo así, ¿no? Y la verdad es que genera muchísimo movimiento. Fijaros estos árboles de aquí atrás, ¿no? Como están curvados hacia el otro lado para enseñarnos que de la fuerza, ¿no? De la pisada del bicho, básicamente todo se está moviendo, ¿no? Veis aquí justo ha hecho el énfasis como en el codo y rápidamente vemos que mucho más lejos está la cabeza para enseñarnos que el ángulo de cámara, o sea, que este bicho es enorme, ¿no? Y que a lo mejor la cámara que estamos utilizando tiene una lente más parecida a lo que veríamos en una GoPro, ¿no? Que es como todo más curvado, abarca más terreno, pero lo distorsiona para poder meter todo en la imagen en vez de un teleobjetivo, que es lo que se suele usar en los cuadros más clásicos, donde las cosas son más formales, no tienen tanta perspectiva, ¿no? Veréis que el tema fotografía nos ayuda mucho porque dependiendo de la lente de cámara que usemos, también transmitimos diferentes sensaciones, ¿verdad? ¿Y alguna otra cosita antes de empezar a dibujar? Por ejemplo... Aquí está. Otra cosa muy importante, y esto lo vamos a aplicar desde ya cuando empecemos a dibujar, y es el tema de los values que os estaba diciendo antes. El color no es tan importante como es la estructura de grises, blancos y negros que puede haber en la imagen, ¿vale? Este es el storyboard de una peli que se llama Spirit, ¿vale? Muy antiguo, me acuerdo que fui al cine de niño a verla, tal. Pero básicamente, fijaros qué chulada de storyboards, ¿no? Y cómo el artista que ha dibujado esto entiende muy bien cómo hacer las cosas claras, cómo hacer que el espectador entienda bien el entorno, poniendo algunas cosas en diferentes colores clave, ¿no? Es decir, si habéis fijado en fotos de paisajes, normalmente el elemento más oscuro, ¿cuál suele ser en un paisaje de campo? Sí, a ver, sí, lo que está más cerca, pero ignorando las distancias, ¿qué diríais que suele tener un tono más oscuro? Los árboles. Los árboles, si os fijáis, muchísimas veces son más oscuros que el campo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Madrid, hay un montón de pinos en la sierra que suelen ser como de un color más oscuro y todo el suelo está como esta especie de hierbajos secos, ¿no? Ahora que es verano, entonces está como amarillento y los árboles destacan un montón por lo oscuros que son comparados con el suelo. Ahí tenemos, mira, un elemento súper clave para poder decir al espectador qué es árbol, qué es prado, incluso qué es piedra, ¿no? Ha puesto las piedras de un color así muy blanco para conseguir un nivel extra de diferenciación, ¿verdad? O sea que esto seguramente ahora veréis los primeros pasos que yo dé a la hora de pintar el paisaje será separar bien las cosas en diferentes tonos. Un espectador va a identificar dos cosas que son del mismo tono como que son la misma cosa, ¿vale? O sea que tenéis que tener muy claro siempre cuándo utilizar diferentes tonos. ¿Veis? Y otra cosa que os recomiendo, y esto es una cosa que yo tardé en comprender, pero la verdad es que me ayudó un montón. Un pequeño truco. Ostras, ¿cómo se ha deformado esto?
Ah, vale, ahí está. Vale, un pequeño truco que os va a hacer la vida más fácil, va a hacer que compongáis mejor, muy sencillo. Y es básicamente que cuando aprendemos cómo funciona la luz, la sombra, el tal, queremos ponerle luz y sombra muy marcada a todo lo que dibujamos. Queremos que todas las sombras de todo lo que dibujamos sean muy oscuras, todas las luces de todo lo que dibujamos son muy claras, y eso al final puede hacer un lío visual que hace que no se entienda nada bien, ¿ok? Entonces tenemos que ser un poco, o sea, ir un paso más allá y pensar, ¿por qué no vamos a simplificar? Es decir, fijaros en la imagen de la derecha, cómo ha mejorado mucho respecto a esta de aquí, de la izquierda, básicamente porque ha dicho, vale, cada elemento tiene un color, y como hemos hablado, los árboles pueden ser más oscuros, el prado más claro. En este caso, ¿por qué no la chica más de un color más claro, no? Y el lagarto de un color un poco más oscuro. ¿Qué va a implicar todo esto? Las sombras de la chica no van a ser realmente muy oscuras. Si la chica es blanca, es literalmente súper blanca, sus sombras no creo que puedan ser negras. Sería como demasiado cantoso, ¿no? Poner sombras ahí muy negras. Pero sin embargo, el lagarto que tiene una piel un poco más oscura, sí que tendría sombras bastante oscuras, incluso negras, ¿no? Eso enfatiza su silueta. Eh, Fijaros que no poniendo este highlight blanco en el lagarto, da la sensación que tiene una piel más rugosa, más de color mate, ¿no? Como si fueran escamas de reptil, y la verdad es que queda más elegante, más bonito y más discreto. O sea que es muy importante aprender a simplificar. No os liéis con los detalles, aseguraros de que el cuadro siempre se lee bien al principio, y en base a eso ya podemos empezar a trabajar en los detalles, las cosas así que nos molan tanto, ¿no? Eh, Vamos a ver a lo mejor algún ejemplo más. Un último ejemplo. Ah, bueno, sí, os quería enseñar, por cierto, una cosita que le pongo a los alumnos el primer día de clase, que creo que es muy bueno para que inmediatamente entiendan el proceso de aprendizaje, ¿no? Y es que la gente quiere empezar siempre haciendo lo bonito, ¿no? Con el color, con toda la chica con los pendientes y toda esa ornamentación, los colores muy chulos, pero hay un montón de pasos antes que la gente da por hecho que ya sabe hacer y realmente no sabe hacer. Luego te das cuenta cuando nos ponemos a hacer el ejercicio, mucha gente no sabría pintar un cubo de imaginación. No entiende del todo cómo funcionan los rebotes de luz, cómo funcionan las caras del cubo iluminadas dependiendo del ángulo en el que incide la luz, ¿no? Dependiendo del ángulo, si es más perpendicular va a estar más iluminado o menos iluminado, tal. Así que el principio del curso suele basarse en renderizar objetos geométricos básicos, porque al final, si lo pensáis, todo lo que estamos viendo está hecho de objetos básicos que no son más que el cubo, la esfera y ¿cuál más? Casi. El cilindro, eso es. El cono también, en verdad, sí. Pero eso, sobre todo, cubo, esfera y cilindro son los tres objetos que si sabemos pintar muy, muy, muy bien, no tendremos ningún problema luego a la hora de pintar objetos más difíciles, ¿no? Por ejemplo, mi brazo, si tuviéramos que pintar el brazo de un personaje, lo más inteligente es empezar con un cilindro, ¿no? Aunque luego es un cilindro con forma un poco de caja, ¿no? Porque esta pared de aquí entre el bíceps y el tríceps se vuelve lisa, por aquí arriba es más redondito, o sea, son minucias que iremos ya aprendiendo y puliendo conforme aprendamos anatomía. ¿Veis? Por eso luego empezamos a aprender la anatomía de forma un poco más blocky, ¿vale? De un poco más geométrica, para poder pasar ya a pintar personas sin color, ¿vale? Pintar personas con formas suaves y tal, pero de momento no entrando en el color, asegurándonos de que podemos pintar bien los degradados de la mejilla, de la cuenca ocular, de tal, y luego ya, por última instancia, empezamos ya a hablar de todo el tema color, ¿ok? Así que, nada, sin más retraso, vamos a empezar a hacer la demo, ¿vale? Si queréis pintar conmigo, si simplemente me queréis ver cómo empiezo un cuadro, la verdad es que os puede servir. Y bueno, vamos a empezar con este de aquí, yo creo. Vamos a hacer esto un poco más grande. Por cierto, no olvidéis hacer lienzos muy grandes. Yo cuando hago un archivo nuevo, fijaros, las proporciones que utilizo suelen ser, ya os digo, en el lado más pequeño suelo poner mínimo 2000 píxeles, ¿ok? Con una resolución de 300. Muchas veces los alumnos se ponen a pintar y o bien haces zoom y ya se ve todo pixelado, entonces no les da para meter detalle, o sin querer hacen un lienzo tan grande que peta el ordenador. O sea que cuidado con eso, poner eso entre 3000, 4000. Hay artistas que trabajan con lienzos mucho más grandes que estos, pero el ordenador de mi casa no es tan potente, o sea que yo me conformo con esto. Y, y nada, vamos allá, vamos a pintar, por ejemplo, a ver, voy a poner esto en multiplicar. ¿Veis? Me gusta siempre tener como
dentro del cuadro un cuadro, o sea, no me gusta que los bordes del lienzo sean literalmente los bordes de mi cuadro, ¿vale? Me gusta tener siempre un poco de margen por si tengo que hacer más grande, más pequeño, más tal, me es más cómodo, me siento más cómodo pintando así. Eh, Quiero que me digáis algunas palabras clave, ¿vale? Para inspirarme un poco, para pintar. Entonces, si me podéis decir algo así abstracto, yo qué sé, o bueno, podéis decir un dragón si queréis, me da igual. Decidme alguna palabra y la apunto aquí para inspirarme un poco. Yo qué sé, muro o... ¿Cómo? Enredado, mola, eso es buena. Cucaracha, venga, enredado. Uf, cambio y destino. Cambio y destino. Me gusta cambio. ¿Cuál? Ah, sí. Cambio me ha gustado, en plan, para hacer a lo mejor, estás haciendo un paisaje, o sea, aquí ya vuestra imaginación se tiene que volver muy loca. A lo mejor estás en un paisaje y una zona que está como, en plan, no sé si habéis visto la película esta de Natalie Portman, que es como que hay un sitio que está como corrompido por una especie de fenómeno raro, ¿no? Se llama Annihilation, creo, algo así. Pues básicamente el paisaje de repente se vuelve como de un color súper raro, ¿no? Y eso la verdad sí queda muy vistoso en una ilustración. O sea, que algo de ese rollo podría estar bien. Vamos a poner cambio. No sé muy bien cómo voy a enlazar lo de la cucaracha y en todo eso, pero bueno. Eh, Vamos allá. Vamos a dar un pequeño apunte de perspectiva atmosférica muy rápidamente. Esto es clave, ¿vale? Fijaros. Pero básicamente hemos hablado de perspectiva, vamos a hablar ahora de lo que ocurre con básicamente el cielo, cómo afecta el cielo a los objetos que están muy lejos, ¿vale? Esto es fundamental para un paisaje, ¿vale? Entonces, ok, vamos a ver cambios a tener en cuenta pues, las cosas que están cerca de mí respecto a las que están lejos. En cuanto aprendáis esto, veréis que vuestros paisajes mejoran un montón. Las cosas que están muy cerca, por un lado, a ver qué notamos. Las sombras son más oscuras, los colores son más llamativos. ¿Alguien me puede decir alguno más? Hay más detalle, podemos apreciar más hojas de los árboles o los troncos o las ramas, ¿no? Pero fijaros, las cosas que están muy lejos, todo lo contrario. Si yo pintase los árboles en un cuadro que están cerca, seguramente haría algún detalle de los árboles, pintaría algunas ramas. Si yo tuviera que pintar la montaña del fondo, ¿a qué usaríais? No más que un color plano de azul. Y ya está. Esto ocurre porque hay muchas partículas en el aire, aunque veamos que el aire es invisible, en verdad, cuando hay mucho aire detrás de mucho aire y muchos kilómetros entre medias, el aire empieza a verse. Y ese aire refleja luz del cielo, azul, que rebota en todas direcciones y hace que las cosas que están lejos se empiecen a teñir del color del cielo, siempre, ¿vale? Entonces, tenemos que usar esto en nuestra ventaja, la verdad, para poder pintar un paisaje. Además de que, fijaros el rollo del primer plano, el plano intermedio y el plano lejano, ¿no? Para hablar de cómo avanza la profundidad del paisaje. O sea que, venga, sabiendo todo eso, vamos a hacer una prueba. Vamos a empezar a pintar un poco. A ver, ¿qué pinceles podemos usar al principio? Punta del pincel, no, cuáles me molan. Fijaros, para los environments me gustan los pinceles que son como más planos, más horizontales. En este por aquí le voy a quitar la dinámica de forma para que pueda pintar. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pinta? Ah, estoy con la goma. Perdón. Con este botón está la goma puesta. Qué mal tú, porque lo puse un montón de veces. Vale, a esto me refería, ¿veis? Un pincel que es horizontal va a ser buena idea para pintar un environment, ¿no? Ya, fijaros cómo parece que hay un suelo en perspectiva aquí, ¿no? Si yo pinto así, el pincel horizontal me está ayudando bastante en este aspecto. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es pintar aquí cambio, enredado y cucaracha. Vale. Eso es. Empezad separando cada cosa por capas, ¿vale? ¿Tenéis frío? ¿Tenéis calor? Pues si no se puede decir que lo bajen un poco, porque me están todo el chorro en la cara. Y veo que me voy a poner un poco malito si sigo aquí 3 horas. Vale, ahora los que estéis también en el chat ahí del Zoom, podéis, de hecho, a ver si puedo poner, 19 chats, tú, perdonad, no me he dado cuenta.
Em, vale, si estamos hablando aquí de cómo se máquinas diagonales también. Voy a empezar en blanco y negro. Veréis que como hemos hablado mucho de los values, voy a empezar en blanco y negro y ya que los separo en capas, veréis que va a ser muy sencillo poner el color que queramos a cada elemento con unas herramientas de Photoshop. O sea que eso es lo que suelo hacer al principio siempre. También exposición, controlar el recorrido. Sí. Alberto Mielgo, sí, veo que lo conocéis. Habéis dicho árboles, fuego, avión, corrompido. Corrompido mola, ¿eh? Corrompido es un poco el rollo cambio este que he puesto aquí también. Eh, sí, me mola, el rollo putrefacción me mola. En plan, un pantano, algo así un poco chungo, ¿no? Eso la verdad es que puede quedar bien. Fondo se funde con el cielo y se aclara. Podemos hacer lo que hayamos hecho más tarde para recibir feedback. Sí, si me da tiempo. No sé si... Ah, tengo que dejar de compartir pantalla para que podáis vosotros, me parece. Voy a pintar primero y luego si queréis los últimos 10 minutos chequeamos eso, ¿vale? Vale, voy a dejar esto aquí y así puedo leer si me queréis hacer preguntas mientras. Aquí no viene nadie a rescatarnos del aire. Bueno. Enredado. Sí, ya me están llegando ideas. Al principio estoy solamente preocupado porque las formas sean bonitas. Si queréis hacer que algo parezca muy grande, como una montaña, no hagáis lo típico de hacer que toda la montaña esté dentro del lienzo así, ¿vale? Hacer que la montaña sea tan grande que nosotros ya no veamos el cielo, solo veamos una ladera de montaña, que sea todo el fondo, ¿vale? Eso ya es nivel 300 IQ, ¿vale? Sí, voy a la clase al lado a decirle que baje un poco el aire, tú. Ese amor. Vale, entonces quiero hacer una especie de enredaderas. Hay una peli que no he visto, pero había un plano que me molaba. Era una de estas de Disney que hacen como imagen real. No sé si era Cenicienta, La Bella Durmiente, no sé. Básicamente había una especie de bosque como de espinas gigantescas y la verdad es que me moló mucho los frames que salía eso. ¿Veis cómo estoy utilizando la propia forma del terreno, a lo mejor un camino de barro o algo así, que me está guiando hacia el punto focal, ¿no? Que va a ser aquí como el bosque de espinas, yo creo. Molaría incluso meter como que es la entrada a una especie de gruta ahí excavada o algo así, ¿no? Eso, intentar buscar formas dinámicas, formas orgánicas. Ahí está. Y si meto el cielo, creo que metería antes árboles o algo así puede ser de fondo. No lo sé. Tema cielo aún no sé si se verá en esta imagen o no. Si se ve será bastante poco, yo creo, porque quiero dar como un ambiente un poco más sombrío, ¿no?
Eso es como una especie de guarida, a lo mejor de algún bicho o algo así. Aquí ven. En este caso ya tienes claro cómo va a ser el resultado final aprox o lo vas improvisando. Y en el resto de trabajos que haces, esto sí es un poco dilema porque lo óptimo es que tú ya sepas el resultado final de dibujo, ¿ok? Pero digamos que en la mayoría de los casos no va a ser así. Ahora mismo que tampoco tengo mucho tiempo para estar aquí de brazos cruzados pensando una idea que me mole mucho, realmente estoy improvisando. Pero, por ejemplo, en los encargos que me están llegando de cartas Magic, el primer día que me dan para hacerla, yo no dibujo nada, en plan, solamente estoy, a lo mejor me voy a dar una vuelta con el coche, estoy ahí unas buenas horas conduciendo o algo, oyendo música, me voy al campo y constantemente estoy pensando en la idea que me han dado. A lo mejor me dicen, dibuja un dragón, una cueva de no sé qué, y estoy pensando en todo lo que pueda del cuadro, resolviendo todos los problemas que yo sé que van a salir, ya en mi cabeza, para al llegar al lienzo al día siguiente y empezar a pintar, tener un objetivo clarísimo, para no dar palos de ciego, para estar ahí ya desde el principio con una idea clara de lo que quiero. Pero en este caso, que estamos aquí pintando un poco de chill, pues me habéis dado unas ideas con las palabras estas, así que improviso un poquillo. Eso es. Probad a no usar blanco y negro al principio, intentar mantenerlo todo, ¿no? En plan, ahí en tonos medios. Luego veremos dónde podemos acentuar con negro, acentuar con blanco, pero de primeras queremos dejarlo todo bien flexible. Eso es. Veréis que en verdad con tonos de gris podéis conseguir mucho juego, no hace falta realmente irse al blanco o negro. Ahí está. Y vamos dibujando algunas formas guapas, así como orgánicas, ¿no? De paisaje. Para ir desarrollando un poco cómo sería este terreno. Usad formas que os parezcan atractivas y creéis que funcionan bien. Bueno, a lo mejor meter un poco de charco o pantano o por aquí, unas rocas. Es que de primeras todo es muy abstracto. Vale, tengo unos 40 minutos. Yo creo que puedo hacer que se entienda ya bien esto. Podría molar que esta especie de cosas estuviera enredada en los árboles del bosque, como las raíces de esto. En plan enredadera, eso podría estar guay. Además, el enredo como que lleva la atención ahí a la entrada de la cueva o algo.
Estoy haciendo un pequeño tanteo de si quiero que la luz venga de detrás. Iluminando algunos planos. ¿Sabes? De vez en cuando voltear el lienzo, no olvidéis, chicos. A lo mejor os gusta más del otro lado incluso. ¿Mm? ¿Ya está? Ah, no tiene nada. La hice en plan extra sin querer. Luego la usaré seguramente para luz, sí. Mm. Vale, vamos a probar a empezar a meter un poco de textura. Empieza con un pincel plano, pero creo que voy a pasar a un pincel más rollo óleo o algo que me pueda aportar un poco más de textura. Tenéis un montón de pincel de óleo ahí abajo. Este Oil Pastel es el que más uso de todos. Este para mí es de los pinceles que más uso de Photoshop. No necesariamente mi favorito, pero al final acabo usando este más. Que tiene como un poco de textura y la verdad es que mola un montón. Para meter detalle en poco tiempo, ¿no? Mm. Podéis quitar la dinámica de forma en los ajustes de pinceles si no queréis que haga esa rotación tan rara, ¿no? ¿Que no te está pintando? En plan, qué raro. Ahora, a ver. A ver. ¿Puedo pintar? Estás en... Vale, no está bloqueado, estás con la herramienta del pincel. Opacidad al 1%. Y subir al 100%. Creo que has pulsado la tecla 1 sin querer. Puede ser. Sí, es una liada. De repente es como que hay que hacer opacidad al 30% y sin querer hemos pulsado lo que no debemos.
No olvidéis meter más detalle en las zonas que más queréis que llamen la atención, ¿no? Especie de cuevas, quiero como rebordearlas aquí con tono más blanco. Parece como una especie de colmena de abejas chunga, gigantesca. De momento veis que el color más claro que he usado es 50% de gris, ¿eh? O sea, cada vez me está gustando más el hecho de usar menos tonos. O sea, nunca usar ni blanco ni negro. Este. Sí, prácticamente negro. Sí, prácticamente. Estoy intentando no pasarme de esto. En plan, usar solo esto para todo el cuadro, pero seguramente cuando meta luz me vaya un poco más arriba. Lo más probable. Y ahora me estoy dando cuenta, a lo mejor me paso de la mitad de gris para meter el tono del cielo del fondo, entre los árboles. Eso sí puede ser buena idea. Así separo bien cielo de suelo. Sí, con esto parece bastante blanco en relación al resto de tonos. A ver. Sí, ¿veis? Esto, o sea, este color no es blanco ni de lejos, pero gracias a que me he movido en este rango todo el rato, un color como este pasa por blanco. O sea que no me hace falta realmente usar. Todos los colores, todos los tonos son relativos a los que hay ya en el cuadro, ¿eh? Recordad eso. Puedo meter aquí algunos toquecillos para simular que estamos en medio de, de un bosque o un algo. Ahí está. Si queréis practicar esto en casa, no olvidéis coger fotografías que hagáis vosotros en paisaje o algo así con una luz tenue, una luz que os llame la atención, que no sea la típica de búsqueda de Google, ¿no? O también, pero ya os digo, meten mazo filtros en esas, a mí no me molan tanto. Y probad a hacer en plan estudios, o sea, es decir, copiarlo, ¿no? Intentar ahí practicar un poco cambiando el estilo, adaptarlo a vuestro estilo, es más anime, más tal. Y con eso desarrollaréis como una sensibilidad a cómo usar los tonos, ¿no? En un cuadro. ¿Cómo? ¿Cuál estudio? Estoy en personajes. Yo estudié. Bueno, yo estudié en una escuela, en otra escuela, en plan, de hace bastantes años. Y bueno, cubrían un poco todos los aspectos. Sí que había también rollo de diseño de personajes y tal, pero sobre todo era pintura y dibujo. En plan, fue luego que ya empecé a entrar un poco yo en el tema del concept y tal. Pero lo que más me ha acabado convenciendo, más me divierte es la ilustración. En plan, eso para juegos de cartas, he hecho también splash art.
Ah, en el ArtStation dices. Sí, la verdad es que, o sea, me divierte un montón. Normalmente, o sea, cuando empecé dibujando me gustaba mucho hacer paisajes, pero poco a poco he vuelto con los personajes, ¿sabes? En plan, de repente es lo que más he visto a todo el mundo hacer y al final he acabado haciendo yo. Pero siempre tengo la espinita clavada, ¿sabes? De que quiero volver a hacer paisajes, en plan, esto es realmente de lo que más me gustaba a mí dibujar cuando estaba en el colegio aburrido en clase, ¿no? Y me ponía a hacer como portadas de discos. Me encantaba el rollo black metal y tal, en plan, la gente que pone como portadas así como muy sombrías de paisajes a veces, ¿no? O cutres, pero bueno, aún así tienen como un buen mood. Y yo intentaba pintar eso en clase y la gente como, ¿qué es eso? Mm. Y voy a empezar a meter color, chicos, para que veáis un poco cómo lo hago, si os interesa. Voy a hacer una capa nueva y aquí en esta capa tenemos una opción, o sea, hay muchas formas de meter color, hay un montón de formas de pasar de gris a color. Voy a probar una y seguramente acabe mezclando un par, pero una que uso bastante es coger la herramienta de selección y decirle, quiero que me selecciones X colores que yo te voy a decir. Eso se hace viniendo a selección gama de colores. Y veis, si yo hago con el puntero aquí, me selecciona estos grises, ¿no? Aquí te dice la tolerancia que le quieres poner en plan. ¿Quieres que sea literalmente solo ese gris o quieres que admita un poco de variación, ¿no? Si yo bajo esto, la tolerancia, ¿veis? Menos, menos o más, 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 ¿no? Básicamente con esto puedo seleccionar lo que serían aquí las espinas, ¿no? Y veis, voy primero a hacer una copia de esto por si la lío. Intentad siempre hacer una copia. A ver, esto ha salido fuera. Interesante. Bueno, selección, gama de colores. Vamos a seleccionar esta movida. Y aquí fácilmente podemos coger y decir, me la vas a pintar. Esto es control U, ¿vale? Es un comando que es para cambiar los colores y tal. Vamos a colorear. ¿Veis? Ya. O sea, no hay que pasarse con los colores. Yo siempre intento mantenerme en el gris, pero poquito a poco meter un tono en algún lado, un tono en tal, sobre todo si es un cuadro así más sombrío, más tal, que le quiero dar una sensación a este. No quiero volverme loco con los colores, pero es un tono así como ocre, o vamos a probar algún otro. Es que el rojito me molaba, o sea, el rojito yo creo que queda elegante, ¿no? Así el azul me gusta también, pero sí, este me ha enamorado más, yo creo. Vamos a pillar algo de este rollo. No, esto es muy saturado. Algo así, ¿vale? El color se va sacando poquito a poco y luego acentuamos con un color llamativo en zonas muy clave del cuadro. O sea, estoy viendo mi imagen, todo está en color bastante poco saturado y de repente mi reloj rojo, ¿no? Pues así tiene que ser un poco la proporción de color cantoso en un cuadro, o sea, bastante pequeñita. Podemos también alterar el tono, ¿veis? Esto puede producir efectos interesantes, así como más abstractos, ¿no? Queda chulo. Podemos hacerlo más oscuro si queremos, pero en verdad el tono que tenía me estaba gustando, ¿veis? Hago esto con este y luego puedo hacer esto con este otro. Yo qué sé, vamos a pillar este, que es medianamente abundante por ahí. Así. Ok. Ah, porque ya vi una selección, vale. Aquí. Vale. Y puedo coger esto y decir, vamos a ver si hay algún color que me pueda interesar para esto, ¿eh? A lo mejor no. Este toque así como llamativo en un lado, da medio la sensación de que a lo mejor hay un incendio por ahí o algo, ¿sabes? La verdad es que está pareciendo interesante. Esto, nah. Esto está empezando a mejorar un poquito. Vamos a hacerlo menos saturado. Vale. No. Al final, pensad, una cosa que le digo siempre a los alumnos es que el color es lo más subjetivo que hay. No intentéis seguir normas de, oh, no, la paleta de color tiene que ser así y tal. Es todo muy dependiendo de vuestro gusto personal, ¿vale? Una cosa que yo hago un montón es robar paletas de colores de cuadros que me gustan, clásicos o lo que sea,
Es como, ¿quién se va a pensar que, yo qué sé, esta chica de anime está pintada con una paleta de las meninas? Nadie te va a decir nada. O sea que lo de quitar los colores de tu cuadro es de otros cuadros que funcionan muy bien, es una idea buenísima. De hecho, para practicar y entender por qué funcionan, ¿no? Pero aún así, fijaros, yo con esto estoy pillando tonos que me están gustando y o sea, no estoy pensando si sigue un esquema de color perfecto o tal. Al final es bastante como vosotros queráis, a vuestro gusto. Y por último, venga, vamos a meter alguno más antes de seguir pintando. Vamos a ir a los colores súper oscuros. No, es que era este prado gris lo que quería originalmente pintar, no me ha pillado el color, pero fijaros, vamos. Ah, esto era. Vale, vale, me había confundido. Quería colorear esto. Uy, colorear. ¿Veis? No me selecciona, eso es un poco extraño, ¿no? No me está dejando como pintar esto de color. Está en la capa del fondo. Ah, me dice está en la capa del fondo. Toda la razón. Copié, se me olvidó copiarlo todo. Vale. Selecciono de colores, vamos a seleccionar esto. Perdonadme. Vale. Y ahora en colorear. Sospechoso. Ah, la capa del fondo, fondo. Dios. ¿Por qué no me di cuenta de estas cosas? Vale, coloreamos con esto de aquí. Y es un color más frío para equilibrar la composición, yo creo que puede estar bien, ¿no? Un poco más. Es que el verdoso, no sé, me gusta mantenerme en tonos cálidos. Si tuviera que elegir algo frío, diría algo muy gris neutral. No me gusta pasarme con esto. A ver, bueno, esto es tan loco que incluso podría funcionar. O sea, lo bueno de experimentar con este método de colorear es que de repente tu cuadro puede cambiar una edición totalmente distinta si ves algo, si ves potencial algo como esto y dices, parece como una especie de piscina como de agua mística o algo así, está como impregnándolo todo, ¿no? Eh, no sé, no sé, o sea, es tan loco que me gusta. Mm, da un poco menos canteo. Esto, no, me gustaba más el otro azul, yo creo. Y esto está guay también, ojo, esto tiene futuro a lo mejor. Pero este sí que me mola, es como una especie de prado así como medio quemadito, ¿sabes? Como que está un poco muerta la vegetación de este sitio, ¿verdad? Incluso, ya que estamos hablando de cambio, puedo intentar colorear un trozo de césped más verde que el otro. Eso a lo mejor puede funcionar. Airbrush, aquí está. Si lo queréis colorear como de forma suave, utilizad el pincel del aerógrafo. Tenemos esto, pues sin cambiar esto de aquí, vamos a pillar otro tono más verde. Y un poquito más de saturación. Un truco también que a lo mejor os viene bien a la hora de experimentar en casa, cuando coloreéis, tenéis este cuadrado. Al principio siempre estamos tentados de coger la mitad derecha del cuadrado, ¿vale? Para los colores y meter saturación y color ahí a tope. Veréis que los artistas que llevan pintando muchísimo tiempo solamente o casi exclusivamente cogen colores de aquí, ¿vale? Estos colores suelen ser más para acentuar, para tal, o si tenéis un diseño más gráfico, en el sentido, os mola más el rollo anime, más cantoso, más tal, pues adelante. Pero en un paisaje así más formal, estos colores son los buenos, ¿vale? Los que son prácticamente grises. Oh, no puede ser, nos quedan 10 minutos solo. A ver si me da tiempo a iluminar un poco todo esto. Vale, eso es, el césped está un poco aburrido si era todo el mismo color. Santiago, algo así. Que no sea todo el césped igual. Siempre se lo digo a los alumnos cuando están pintando la piel de un personaje, digo, tío, no le hagas la piel toda al mismo tono porque puede parecer que es como un muñeco de plástico. Cada parte de la piel tiene un tono distinto. Ya en la cara estamos viendo tonos más rojizos aquí, más grisáceos, amarillentos por la barba, por tal. En la piel pasa lo mismo. Yo a veces meto el brazo de un personaje un poco más morado, solo para que haya más interés en la piel. Más morado relativo, en plan un poquito más morado, no es que lo pinte morado. De hecho, muchas veces me molan los artistas que son daltónicos,
porque utilizan como colores que no estamos tan acostumbrados a ver y hacen cosas muy originales. Vale, pues veis, con esto tengo ya en plan un buen punto de partida. A lo mejor incluso coloreo el cielo. Vamos a ver si hay algo que se pueda hacer aquí. Demasiado alegre para mí. Esto, ¿no? El cielo está bien como estaba. ¿Veis? Ya he metido un poco de color. Ahora puedo empezar ya a definir algunos detalles. Tengo cosas que me funcionan muy bien. Me gustan estos colores tan locos. Incluso, ¿queréis un truco o sea, el Photoshop lo bueno que tiene es que podemos experimentar con herramientas muy raras? Hay un truco que descubrí pintando madera el otro día para una peli china en la que estaba colaborando. Me hicieron pintar madera y yo como, ¿cómo consigo hacer el efecto como, porque era un gallinero? Como de mierda de gallina, ¿vale? Porque tiene como un color así blanco, pero luego la comisura es como más oscuro y era como tablas en un gallinero como muy sucias, ¿no? Entonces pinté como de color blanco y luego, básicamente, claro, por aquí no está hablando nadie, ¿no? Vale. Pinté algo como esto. Mira, selección, gama de colores. Vamos a pillar esto, por ejemplo. Creo que puede quedar bien. Y tenemos una herramienta aquí muy interesante de Photoshop que se llama contornear. ¿Vale? No sé si la conocéis. Vamos a probar algo un poco loco. A ver qué tal. Contornear 2 píxeles. Vale, ¿veis? Ahí, sin haber hecho nada más que pulsar una tecla, estoy consiguiendo detalle, ¿vale? Estoy consiguiendo como detalle que de otra forma no hubiera estado ahí. ¿Veis? Ahora he hecho esto, pero demasiado naranja. Vamos a probar algo un poco más sutil. Contornear, otra vez. Vamos a decirle que esté solo en el interior, que ocupe un píxel, que sea un poco más así. Mejor, estoy consiguiendo colores nuevos solo con selecciones, pero me pide un color un poco más alegre, yo creo. O sea, me pide algo un poco más... Vamos a seleccionar otro color, yo creo. Algo como esto, yo creo. Control H, Control V, edición, contornear. Un píxel, así. A ver, funcionará. Vale, me gusta. ¿Veis? Estamos sacando detalle donde no había detalle. Selección, gama de colores, otra vez, para los árboles del fondo, que están grises, un poco sosos. Ahí está. Lo mismo, vamos a probar a contornear un poco. Vale, ¿veis? Podéis también colorear un poco con este sistema. Ese rojizo ahí me parece que sobra. Vamos a intentar pillar otro color esta vez. Vale, eso está guay, le da un toque frío a la imagen, o sea, eso me está molando. Otra vez, selección, gama de colores, y podemos empezar como a meter subdetalles con esta herramienta, por ejemplo. O sea, esto es una cosa que se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Hay artistas que hacen esto de formas totalmente diferentes, pero lo que mola es ir mezclando y experimentando, ¿no? Es la parte más divertida para mí. Edición, contornear. Vamos a pillar un tono muy oscuro, a ver si esto puede funcionar. Es posible que no. Oye, me gusta. Sí, sí. Vale. Me acabo de cargar un poco el esquema de tonos, pero rápidamente puedo recuperarlo y volver a pintar. Es la entrada de... Es totalmente la entrada al nido de Quilax. Sí, sí, sí. Me acuerdo la primera vez que vi los bichos con los huevos en la espalda y yo como, qué asco de bicho, lo voy a reventar. Y me salieron unos gusanos, tú. ¿Veis? Ya tenemos mucha información en el lienzo que podemos utilizar ya para pintar prácticamente el resto de la imagen. Ya tenemos colores ahí muy bonitos, originales. No son muy cantosos. O sea que, fijaros, en el thumbnail se está entendiendo bien lo que está pasando, yo creo. O sea que es que vamos por buen camino. Vamos a meter un poco más de luz por aquí. ¿Veis? El thumbnail es como nuestro mejor guía.
Siempre nos va a informar de si el cuadro necesita luz en tal, si podemos mejorar un aspecto haciendo tal. No tengáis nunca miedo a borrar cosas que ya habéis pintado, aunque les hayáis cogido cariño. Hacer lo que haga falta para mejorar el cuadro. Estas raíces así me están molando mucho. Parece que tienen como una especie de costra, ¿no? Por encima, o sea que puedo rebordearla. Algo así. Si habéis jugado a un juego que se llama Borderlands, digo, pues es que me lo compré durante la cuarentena y vi una cosa que me moló un montón, que era el rollo de que el juego tiene como line art, ¿sabes? En plan, todas las texturas 3D tienen como una línea negra y la verdad es que he pensado en plan, esto en pintura podría quedar bien. En plan, adaptar esta movida que han hecho ahí en el 3D, intentar captarla en un cuadro pintado podría quedar muy interesante. Se puede jugar con eso. Entonces, últimamente estoy como metiendo muchos contornos en las cosas. Vale, pues creo que nos quedan 3 minutos solo, chicos. O sea que aprovechad, si queréis preguntar lo que sea. Voy a echar un vistazo a vuestros dibujos. A ver qué tal. Es como un samurái, ¿no? Ahí... Ah, qué guay, ya ves. Sí, sí, con todas las montañas chinas ahí con los árboles, tal. A ver, ¿qué has pintado por aquí? Ah, mola, es como una especie de torre ahí con la luna de fondo, ¿no? Sí, qué guay, me mola la arquitectura, ¿eh? El diseño de esa torre que tiene como, ¿sabes? En el Retiro, que hay como delante del lago, hay como una especie de arcos hacia, en plan como curvados para adentro, que hay como mazo pokeparadas ahí. Bueno, el caso me recuerda un poco a eso, ¿eh? Mola el diseño. Por aquí, chicos, ¿qué tal? Ah, qué bonito, mira, lo has hecho... Es como una araña, ¿ya ves? Ah, la cucaracha, mira, ya ha salido la cucaracha. Sí, sí, sí. Qué guay, tío. Me mola, ¿eh? Tiene como un toque muy agresivo. Me recuerda como a Berserk, tío, el ambiente, ¿sabes? Todo como muy dark. Mola, mola. Y, hostia, te estabas haciendo aquí una calle. Qué bueno. Sí, claro. Si te mola este rollo de pintura, eh, si hay un artista que hace esta movida de rollo de arquitectura y tal, que de normal dirías, uff, pintar esto me va a llevar la vida. Pero el tío se ha encontrado un método súper rápido, se llama Linji Zero. Es Jun Ling, uno de los que hizo fondos para Spider-Verse y para el Love, Death and Robots, la serie esta. Y consigue toques muy realistas con muy pocos recursos. En plan, todo lo hace con selecciones, a lo mejor se hace una ventana, la multiplica 1000 veces, hace una variación un poco una ventana para que quede orgánico. Eh, es este tío, Linji, fíjate, se llama Jun Link, por si le queréis mirar. Si estáis interesados en pintar cosas más chungas, como puede ser, voy a hacer ultra fácil en Photoshop y quede orgánico, pintado y súper bonito. O sea que miraros los vídeos de este tío porque vais a aprender un montón. Esto es Sevilla. Esto es un workshop que dio en la Galería Roja y vino a Sevilla y le moló muchísimo Sevilla. Y ha estado meses, el tío es de China, ha estado meses pintando calles de Sevilla. Le ha encantado. Mm, está muy bonito. Y esto lo ves y lo hace en plan en menos de un día, ¿eh? O sea, todo esto son selecciones clave con el lazo. Veis sombras a las que le ha aplicado el filtro de desenfocar. Seguramente se ha pintado una barra de estas, la ha multiplicado por 3 y luego hacia arriba por 3 y tal. Y consigue hacer entornos de calles y tal ultra rápido. O sea que se puede, ¿eh? No hace falta usar, si no sois muy de 3D, podéis hacerlo perfectamente sin 3D también, ¿eh? ¿Me han levantado? ¿Te me han levantado? What? Ah, es la reunión de Zoom.
Sí, el tío es muy bueno. O sea, trabaja mucho de referencia fotográfica, ¿eh? Sí, sí. Y os quería regalar una pegatina, chicos, por haber venido. O sea, que pillaron ahí rulando. La que más os mole, no sé cuáles quedan, pero estos últimos días de curso a los alumnos les está dando a todos una pegatina. Y nada, chicos, espero que os haya molado la clase. Espero que hayáis podido ver un poco de qué va todo el tema pintura y dibujo y tal, que os haya motivado y nada, si os animáis a venir aquí a la escuela, pues igual me tenéis de profe el año que viene.